Muy bien, empezaremos con este ejercicio, el número 20 de la guía de ejercicios. Una máquina de Carnot ideal opera entre 500 grados centígrados y 100 grados centígrados con suministro de calor de 250 joules por ciclo. Inciso A, ¿cuánto calor se entrega al depósito frío en cada ciclo? Inciso B, ¿qué número mínimo de ciclos se requiere para que la máquina levante una piedra de 500 kilogramos a una altura de 100 metros? Muy bien, entonces tenemos estos datos, tenemos esta máquina de Carnot, trabaja entre estos dos depósitos de temperatura alta y temperatura baja, ¿no? La temperatura alta a 500 grados centígrados y el depósito de temperatura más baja a 100 grados centígrados. El flujo de calor que se genera entre estos dos focos de temperatura, 250 joules, y parte de esa energía se va a utilizar parte de ese flujo de energía se va a utilizar para realizar trabajo y parte seguramente se va a ir como flujo hacia el depósito de temperatura más fría. Bien, esa cantidad de calor hacia el depósito de temperatura más fría nos piden determinar el inciso A y el inciso B el número de ciclos que tiene que realizar esta máquina de Carnot para levantar una piedra de 500 kilogramos, 100 metros. Bien, entonces empezaremos por el inciso A. Tenemos esta relación para una máquina de Carnot, ¿no? Esta relación es luego de igualar las Buenas tardes. A ver, perdón. Está activado. Ya, puede... Sí, se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Ya. Verifiquen sus parlantes o el volumen de su dispositivo, jóvenes. Tal vez está muy bajo. Esto puede ser. Porque lo tengo activado mi micrófono. Sí, acá está. Y puedo ver por el ordenador que hay, ¿no?, señales de sonido. Muy bien. Bien, continuaremos entonces. Bien, esta relación se la deduce de una máquina de Carnot, ¿no? A partir de la eficiencia. La eficiencia es 1 menos T sub C sobre TH, temperatura del foco frío, entre la temperatura del foco caliente. Esta es la eficiencia en una máquina de Carnot. Y la eficiencia en una máquina en general es 1 menos Q sub C en valor absoluto sobre Q sub H también en valor absoluto, ¿no? Y la máquina de Carnot es una máquina en general, por lo tanto esta ecuación también se aplica. Igualando ambas eficiencias, uno se simplifica, el menos también, todo multiplicando por menos 1, y el cociente de las temperaturas es igual al cociente de los flujos de calor. Entonces, directamente esa ecuación utilizamos porque ya tenemos todo. Q sub C es lo único que nos falta acá. Nos dan los datos de las temperaturas del foco caliente y frío y el flujo de calor del foco caliente hacia el foco frío. Entonces, despejando y reemplazando los valores, el resultado, por supuesto, la temperatura en kelvins, ¿no? Reemplazando los valores de las temperaturas y el flujo de calor, el resultado es 120.6 joules. No, esto por supuesto en valor absoluto, 120.6 joules, porque en realidad este calor Q sub C vendría a ser menos 120.6 joules, menos porque es un flujo de calor que sale de la máquina hacia el foco frío. No, lo que entra en la máquina es Q sub H y lo que termina saliendo es Q sub C. Entonces ya habíamos establecido esa convención de signos. Nuestro sistema es la máquina. Entonces, si a la máquina está entrando una cierta cantidad de calor, ese calor es positivo. Si sale una cierta cantidad de calor de la máquina, es negativo. Entonces, este sería negativo al final de cuentas. Pero acá, en valor absoluto, lo estamos expresando, entonces por eso no está representado el signo. Bien, eso sería para el inciso A. Para el inciso B nos dicen que cuántos ciclos debería completar la máquina de Carnot para elevar una piedra de 500 kilogramos, una altura de 100 metros. Entonces, tenemos una máquina ideal de Carnot que opera cíclicamente, ¿ya? Ahora, esos ciclos pueden significar
una o dos revoluciones, ¿no? Va a depender de cómo trabaje la máquina y cómo sea su conexión con los engranajes para transmitir ese ciclo térmico a revoluciones mecánicas y esas revoluciones mecánicas a desplazamiento lineal. Por ejemplo, en el ciclo Otto para una motor de combustión interna, un ciclo termodinámico representa 2 revoluciones mecánicas, 2 vueltas da el cigüeñal, ¿no? Entonces, va a depender de eso, No, no significa que un ciclo directamente significa que es una revolución entera transmitida a movimiento mecánico circular. No. Bien, entonces, claro, esto se hace también por un sistema de engranajes en el sistema porque, claro, se puede realizar un sistema de engranajes en el sistema de tal manera que con un ciclo, que eso puede representar, por ejemplo, una vuelta, una revolución entera, lo termine subiendo la piedra. Pero eso no va a ser posible porque para realizar eso necesitaría generarse una gran cantidad de fuerza para poder desplazar todo esto, ¿no? Y esto es pesado nomás, y 500 kilogramos, entonces la fuerza que se va a transmitir en forma de tensión por la cuerda, esa misma tensión tiene que aplicar el motorcito. Entonces seguramente no tiene gran fuerza, así que va a tener, como tiene menor fuerza, va a tener que generar cada vez menos desplazamiento para irlo subiendo poco a poco a la piedrita. Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo necesario total para subir esta piedra de 500 kilogramos, 100 metros? Entonces, eso calcularemos y a través de eso definimos el ciclo. Entonces, la piedrita pesa 500 kilogramos, masa por gravedad, ¿no? 500 por 9.8, y la tensión en la cuerda sería F. F lo vamos a llamar porque directamente esa tensión se va a transmitir en fuerza que va a ejercer esta máquina térmica al realizar ese ciclo térmico. Bien, para que apenas lo vaya subiendo, entonces esta fuerza por lo menos tiene que ser igual al peso para que esto pueda ascender con velocidad constante. Si es igual al peso, entonces va a ir ascendiendo con velocidad constante, ¿no? Bastante lento, pero va a ir ascendiendo. Bien, dependiendo de la potencia también de la máquina, ¿no? Entonces, como la velocidad es constante, la aceleración en este sistema es cero, porque si hubiera aceleración, esta velocidad sería variable, ¿no? Si hubiera aceleración, esta velocidad, esta rapidez se incrementaría cada vez más. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en este sistema, esa sumatoria de fuerzas sería cero. ¿Por qué? Porque esto sería masa por aceleración, pero la aceleración es cero en el sistema. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. No hay cambio en la velocidad y eso significa que no hay aceleración. Entonces, por eso termina siendo la sumatoria de fuerzas cero. Tenemos la fuerza en la cuerda, que esa es la misma fuerza que tiene que ejercer la máquina para poder levantar esta piedra. Entonces, la fuerza F menos el peso. No hay ninguna otra fuerza más. Esa sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, F tiene que ser igual a mg. Esa es la fuerza que tiene que ejercer el motor, ¿no? ¿Y cuánto trabajo se necesitaría, ¿no? Para poder ascender esta piedra, esos 100 metros? Entonces, la fuerza que se va a ejercer es F y el desplazamiento que se va a generar es H. H es el desplazamiento, ¿no? Le aplicas la fuerza F y lo terminas desplazando una altura H hacia arriba. Entonces, el trabajo mecánico, por fórmula general, es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, ¿no? Fuerza por desplazamiento. Bien, en nuestro caso ese desplazamiento es H, la fuerza es F, ambos son paralelos, dirigidos hacia arriba. Este producto escalar es el módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que están formando, ¿no? Como acá, F por delta dr por el coseno del ángulo que están formando. Como son paralelos ambos vectores, H hacia arriba, son paralelos, el ángulo que están formando es 0, entonces coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo termina siendo de esta forma al final de cuentas. La fuerza por el desplazamiento, ¿no? La fuerza es F, que es igual a mg por un diagrama de fuerzas, y el desplazamiento que es H hacia arriba, 100 metros. Entonces, reemplazando esos valores por diagrama de fuerzas, la fuerza que debe ejercer el motorcito debe ser por lo menos igual al peso, mg, por H. Reemplazando los datos, el trabajo total requerido para realizar eso, para levantar esa piedra de 500 kilogramos, una altura de 100 metros, es 490 kilojoules, ¿no? Esto sale 490 por 10 a la 3. Este kilo es por 10 a la 3, ¿no? 490 kilojoules. Es el trabajo que se requiere.
Ahora calcularemos en un ciclo, en un proceso termodinámico, cuánto trabajo puede realizar la máquina térmica, ¿no? Entonces, por el principio de conservación, esta ecuación lo hemos visto, el flujo de calor del foco caliente hacia el foco frío es Q sub H, y parte de esa energía se utiliza realizando trabajo, ¿no? Es decir, Q sub H se distribuye parte de eso para realizar trabajo y parte se desperdicia yendo hacia el foco frío, ¿no? Un flujo de calor hacia el foco frío, ¿no? En esos dos se utiliza Q sub H, que esta sería la ecuación despejada, despejando el trabajo de acá, ¿no? Q sub C pasa a restar, esto en valor absoluto, por supuesto, ¿no? Pasa a restar. Bien, entonces, ya tenemos Q sub H y Q sub C. Q sub H es un dato y Q sub C lo hemos calculado en el inciso A. Por lo tanto, el trabajo en un ciclo de esta máquina de Carnot, sería la diferencia de esos dos resultados que tenemos, ¿no? Q sub C, 120.6 joules, y Q sub H, que es dato, 250 joules. Entonces, el trabajo en un ciclo es 129 joules, 129.4 joules. Eso es el trabajo que realiza la máquina de Carnot en un ciclo. Y, por supuesto, no es suficiente un ciclo termodinámico en esa máquina de Carnot, porque solo hace 129 joules. Y el trabajo que necesitamos para poder ascender esta roca 100 metros es 490.000 joules, ¿no? Kilos por 10 a la 3, 490.000 joules. Y esto solo hace 129 joules. Este trabajo que realiza la máquina de Carnot en un ciclo solo se la puede utilizar para poder ascender esta piedrita solo 2.6 centímetros, ¿no? Si este trabajo utilizamos para generar un desplazamiento hacia arriba en esa piedrita, entonces calculando acá ese desplazamiento H a través de este trabajo disponible que tenemos, M es la masa de las piedras, entonces despejando este H, este desplazamiento, con este trabajo, el resultado 0.026 metros. Apenas 2.6 centímetros lo puede elevar, ya con el trabajo realizado en un ciclo termodinámico de esta máquina de Carnot, apenas 2.6 centímetros. Si realiza otra vez el ciclo, otra vez lo va a volver a subir, y lo va a subir otros 2.6 centímetros, que va a terminar siendo 5.2 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en el primer ciclo, realiza un ciclo termodinámico la máquina de Carnot, lo sube 2.6 centímetros. Otra vez realiza otro ciclo la máquina de Carnot, ya en su segundo ciclo, lo sube hasta 5.2 centímetros. En el tercer ciclo, lo subiría hasta 7.8 centímetros, si no me equivoco. Entonces, de esa manera, cada 2.6 centímetros lo va a ir subiendo la piedrita a la máquina de Carnot, ¿no? La máquina de Carnot va trabajando en ese ciclo que se transmite en revoluciones y el motorcito genera esas revoluciones donde se va a envolver la cuerda y va a ir subiendo la piedrita. Entonces, ¿cuántos ciclos se necesita? ¿Cuántos ciclos de eso debe hacer la máquina de Carnot para poder terminar de desplazarlo 100 metros? Entonces, es fácil plantear esa formulita, ¿no? Entonces, n ciclos tiene que realizar la máquina de Carnot, n veces el trabajo para completar el trabajo total necesario para poder ascender esa piedrita 100 metros, ¿no? N veces, n ciclos. Este n es justamente la incógnita que estamos buscando. Entonces, el trabajo de un ciclo de la máquina de Carnot pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Reemplazamos, esto es el trabajo total necesario para ascender esa piedra de 500 kilogramos, 100 metros, y este es el trabajo de un ciclo en la máquina de Carnot. Entonces, emplazando ambos resultados, es decir, esto acá, y acá 490.000, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esa operación termina con 3.787 ciclos. Esa es la cantidad de ciclos que tiene que realizar la máquina de Carnot para ir ascendiendo esa piedrita, ¿no? Ahora, si la piedrita es muy, muy pesada, claro, se hace un sistema de engranajes en el motor, se hace una conexión de engranajes para que en cada ciclo el ascenso sea mucho menor, ¿no? Entonces, se reduce el desplazamiento que genera en un ciclo esta máquina térmica para poder elevar pesos más grandes, y eso por combinación de engranajes se puede hacer fácilmente, ¿no? Más o menos igual que la transmisión de un auto.
¿no? Por ejemplo, en la caja mecánica se ve eso, ¿no? Esa combinación de engranajes para ir ascendiendo mayor en velocidades, porque directamente en la caja quinta, si quieres arrancar del reposo, no vas a poder, se necesita más fuerza para modificar el estado de reposo de un auto, por lo tanto, si la caja está en quinta, el sistema de engranajes se ha combinado de tal forma para darle mayor desplazamiento al auto con poca fuerza. Entonces hay que modificar esa combinación de engranajes para darle mayor fuerza con poco desplazamiento, y eso es lo que hace la primera y la segunda, ¿no? Esas cajas, ¿no? En la primera posición de la caja tienes mayor fuerza con poco desplazamiento. Es el mismo trabajo en todos los casos, pero mayor fuerza y poco desplazamiento. En la siguiente caja tienes ya un poco más de desplazamiento, por lo tanto la fuerza se va reduciendo. No es lo que se hace con el sistema de engranajes. Fuerza por desplazamiento, ¿no? Entonces, en las primeras cajas lo que se reduce es el desplazamiento, lo que se incrementa es la fuerza que se transmite. Y en las siguientes cajas se incrementa el desplazamiento, pero a consecuencia de eso se reduce la fuerza, ¿no? Por eso en las cajas quinta, sexta, recorre mayor distancia, es más rápido el autito, pero tiene mucha menor fuerza, ¿no? Y eso lo podemos saber porque no podemos arrancar con una caja quinta o cuarta del reposo en un automóvil, ¿no? Entonces, si bien la fuerza se baja y el desplazamiento aumenta, el resultado total es que el trabajo sigue siendo el mismo en cualquiera de esos casos. Muy bien, esa sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna observación acá? Ninguna, ¿no? Muy bien, vámonos al siguiente ejercicio. El número 26. 3 moles de gas ideal se llevan por el ciclo ABC de la figura. En el gas CP, capacidad calorífica a presión constante, es 29.1 joules sobre mol Kelvin. El proceso AC se efectúa a presión constante, el proceso BA se efectúa a volumen constante y el proceso CB es adiabático. La temperatura del gas en los estados A, B y C es temperatura en A 300 kelvins, en B 600 kelvins y en C 492 kelvins. Calcule el trabajo total del ciclo. Muy bien, entonces tenemos este proceso cíclico, proceso termodinámico cíclico, en la cual consideramos que un gas se está expandiendo y comprimiendo mediante estos procesos, ¿no? De B a C adiabático, de C a A isobárico y de B a A isocórico a volumen constante, ¿no? Entonces, estos son los datos. Vamos a asumir que esta cantidad de moles es la misma siempre en el gas. Eso no queda claro, no nos dice que es la misma, pero por lo general es así. Siempre la cantidad de moles se mantiene constante. Entonces, con un solo gas, con una misma cantidad de este gas ideal, se está trabajando en este proceso térmico, expandiendo y comprimiendo al gas. Estas características nos dan del gas, su capacidad calorífica, presión constante, y las temperaturas en ambos puntos, A, B y C. Los puntos B y C, esta hipérbola más o menos que vemos acá, no es isotérmica, porque si fuera así, las temperaturas en B y C serían las mismas, pero no son las mismas. B y C tienen diferentes temperaturas, y bueno, en la misma pregunta nos dicen, ¿no? El proceso de B a C es adiabático. Entonces hay que calcular el trabajo total realizado por un ciclo en este proceso termodinámico. Entonces, de C a B vamos a calcular un trabajo debido a este proceso y por la gráfica el trabajo total realizado de C a B va a ser el área bajo esa curva, ¿no? Desde un volumen C hasta un volumen B. La dirección es en esa, de C a B. Como es compresión, el volumen se reduce del gas, entonces ese trabajo que vamos a calcular acá sería negativo, ¿no? El área bajo la curva. Luego no hay trabajos realizados de B a A porque el proceso es a volumen constante, no cambia el volumen, el gas no se expande ni se comprime, por lo tanto no hay trabajos realizados. Y finalmente de A a C, ¿no? De A a C cambia el volumen desde A hasta C. Y el área bajo la curva es el trabajo total realizado, que en este caso sería positivo porque el gas termina expandiéndose. Pero el trabajo realizado de C a B es más grande y es negativo. Por lo tanto, el trabajo total realizado que deberíamos calcular en
en este proceso termodinámico debería ser negativo, ¿no? Entonces, por partes vamos a ir calculando esos trabajos, de C a B, de B a A y de A a C, que lo que se espera es un trabajo negativo. Ahora si la dirección del proceso fuera en dirección opuesta, de C a A, de A a B y de B a C, claro, en ese caso el trabajo total sería positivo, en ese caso. No, pero es al revés, así que va a terminar siendo negativo. Bien, entonces empezaremos por el ciclo de A a C, ¿no? En el cual de A a C el ciclo es a presión constante. Todos esos puntos tienen la misma presión P. La presión en A y en C durante todo ese trayecto es la misma en cada instante. Entonces calculamos en ese trabajo, desde A hasta C, lo vamos a llamar trabajo 1. Esta es la fórmula general para calcular el trabajo. Entonces, debido a que P es constante, puede salir de la integral, ¿no? Entonces, P sale de la integral del diferencial de B inicial a B final. Entonces, este integral termina siendo B simplemente, ¿no? B, desde el volumen inicial hasta el volumen final, que en este caso el volumen inicial es el volumen en A, porque ahí inicia el proceso. Es la dirección del proceso, ¿no? Empieza en A y termina en C. Volumen C. Termina expandiéndose, volumen A hasta volumen C. Reemplazamos el límite superior menos el límite inferior. Tenemos estas cantidades de acá. No tenemos los volúmenes para poder reemplazar acá. Así que utilizamos la ecuación de estado de un gas ideal, PV/NRT. De acá despejamos el volumen, por lo tanto la presión pasa a dividir y eso reemplazamos acá. No, todo es lo mismo. La cantidad del número de moles es la misma. R es una constante del gas ideal, pero en el punto A la temperatura es T sub A y en el punto C la temperatura es T sub C. Y en ambos puntos, tanto en A como en B, la presión es la misma porque estamos en un sistema con presión constante, ¿no? Entonces la presión es la misma. Lo que es diferente son las temperaturas. Al reemplazar por la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Estas presiones, como son las mismas, se simplifican con esta presión que está fuera del paréntesis. NR lo factorizamos, por lo tanto, la diferencia de las temperaturas T sub C menos T sub A por R y el número de moles termina siendo el trabajo 4.789 joules. Positivo sale porque se expande el gas, ¿no? Va desde el volumen A hasta el volumen C, ¿no? Esa es la dirección de este ciclo, entonces termina expandiéndose, por eso es positivo. Y este trabajo con seguridad es el área bajo esa curvita, bajo esta línea horizontal en realidad. Muy bien, ese es el trabajo 1. Ahora calcularemos el trabajo 2, que son de los ciclos C a B. De C a B calcularemos ese ciclo, que el problema nos dicen que es un proceso adiabático. Por lo tanto, el trabajo 2, igual, recurrimos a la misma formulita, volumen inicial a final, la integral de P diferencial de B, la ecuación de estado de un gas ideal también utilizamos en vez de la presión, NRT sobre el volumen, N sale de la formulita y también, no, la cantidad de gas es la misma, siempre lo hemos dicho antes ya, entonces por ser constante sale, R también, ya de por sí es una constante, en cambio la temperatura no sale de la integral porque es un proceso adiabático, no es un proceso isotérmico, no, que el calor sea cero, eso no implica que la temperatura sea constante, no. De hecho, lo podemos ver, ¿no? Como estamos trabajando en los ciclos C y B, en ambos puntos la temperatura es diferente. En C y en B, la temperatura es 492 y 600 kelvins, entonces es diferente. Y va variando de forma continua seguramente, ¿no? No va variando de golpe. Entonces, varía, no sale de la integral T, pero para un proceso adiabático también tenemos esta formulita, ¿no? Temperatura por volumen a la gamma menos 1 igual a constante, donde gamma es la razón de capacidades caloríficas, ¿no? O constante adiabática también se lo conoce. Bien, entonces, de acá despejamos el volumen, está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la igualdad, y esa temperatura reemplazamos acá, ¿no? Entonces, el volumen pasó a dividir al otro lado de la ecuación. Esta es una constante, quiere decir que esa combinación de la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 en cualquiera de ese trayecto adiabático siempre es el mismo, siempre es una constante, siempre va a dar el mismo número. No, la temperatura cambiará, pero el volumen también va a cambiar de tal manera que esta operación matemática va a salir siempre el mismo número. Es una constante. Ya, esta constante así nomás lo vamos a dejar. Entonces, reemplazando en esta integral,
NR sale de la integral en vez de la temperatura, esa constante sobre volumen a la gamma menos 1. Esto es una constante, ¿no? De esa relación justamente hemos sacado. Es una propiedad para un proceso adiabático. Entonces, sale de la integral. Así lo vamos a dejar. Quería poner una letrita, pero lo dejaremos así. No representa ninguna confusión en esta forma, ¿no? Acá en el denominador tenemos B a la gamma menos 1 y este B que tenemos acá se sobreentiende que tiene una potencia 1. Entonces, tienen la misma base, ambos son V, el volumen, y sumamos sus potencias, gamma menos 1 más 1. La potencia de B acá en el denominador es 1, positivo por supuesto. Entonces, menos 1 y 1 se van a ir y en el denominador va a terminar B a la gamma simplemente, B a la gamma. Eso lo subimos al numerador cambiando de signo su potencia, por eso aparece B a la menos gamma en el numerador, el volumen, ¿no? Integramos, más 1 su potencia, dividido entre ese mismo valor, menos gamma más 1, dividido entre menos gamma más 1, esa es la solución de la integral, evaluada entre estos dos límites de integración, de BC a B en el volumen en el punto B. ¿No? Esto lo sacamos de la integral, lo factorizamos, y lo que vamos a hacer es volver a bajar este volumen al denominador, porque bajándolo este volumen al denominador va a cambiar de signo su potencia, es decir, menos 1 y más gamma, ¿no? Gamma menos 1. Eso para obtener otra vez este denominador que hemos obtenido de este despeje, ¿no? En esta condición para un proceso adiabático, para volver a utilizar esta igualdad. Entonces, gamma 1 menos gamma está acá, lo hemos factorizado, y esto bajó al denominador, ¿no? Y por eso cambió de signo su potencia. Menos gamma, acá gamma positivo, más 1 y acá menos 1. Entonces, reemplazamos límite superior menos el límite inferior, volumen en B, volumen en C. La constante ingresamos a multiplicar en el paréntesis para justamente tener esto, ¿no? Es decir, esta constante aplicada en el punto B, es decir, temperatura en B por el volumen en B a la gamma menos 1, es una constante, este volumen pasa a dividir y eso es lo que tenemos acá. Es decir, que todo esto sería la temperatura B. Y lo mismo para acá. Todo esto sería la temperatura C, esta condición aplicada al punto C, ¿no? Entonces, esto es la temperatura en B y esta es la temperatura en C. Porque esta constante, ¿cuál es? Es de esta misma relación. De haber reemplazado en la integral, esa constante es de esa misma relación. No es otra constante, es esa misma, ¿no? Entonces, reemplazándolo, temperatura en B menos temperatura en C es el cociente que teníamos en el volumen. Gamma es algo que no tenemos, es el cociente de capacidades caloríficas. Dato es la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, utilizamos igual acá esa formulita, ¿no? Gamma Cp sobre Cv, razón de capacidades caloríficas. Y también utilizamos la otra formulita que relacionaba las capacidades caloríficas a volumen y presión constante. Es decir, Cp es igual a Cv más R, ¿no? En este caso, Cv vamos a despejar de esta ecuación que significaría Cp menos R, ¿no? Porque Cv es lo que no tenemos. Aunque por este lado también se puede calcular. Pero terminaremos en una ecuación final para directamente reemplazar todo, ¿no? Entonces, en vez de Cp menos R, mínimo común múltiplo en el denominador, Cp menos R entre 1, Cp menos R por 1, Cp menos R. Menos este numerador Cp, se simplifica, capacidad calorífica, presión constante, esto que está en el denominador del denominador por medios extremos termina en el numerador. Y en el denominador nos quedaría menos R, que se va a simplificar con este R. Entonces, finalmente tendríamos N por Cp menos R por esta diferencia de temperaturas. Ese sería el trabajo 2. ¿No se entiende, no? Acá menos Cp más Cp se va. Solo menos R tenemos acá en el numerador del denominador. No, por medios extremos, esto termina en el numerador haciendo medios extremos. Y este menos R que tenemos en el denominador no hay nada más. En el denominador tenemos menos R, se simplifica con R, y este negativo hace que cambie los signos de las temperaturas, ¿no? Ese negativo lo introducimos acá, el paréntesis de las temperaturas. Por eso T sub C termina siendo positivo, ¿no? Y T sub B termina siendo negativo. Entonces, esa es la simplificación final que se hace. Entonces, reemplazamos acá los datos para determinar el trabajo 2, todo ya es conocido, el número de moles es 3,
Cp nos dan como dato, 29 punto algo, si no recuerdo, esto es una constante, y también nos dan las temperaturas en ambos puntos, en C y en B. El trabajo total realizado es menos 6.735 joules, porque la temperatura C es menor que la temperatura B, por eso termina siendo negativo, ¿no? La temperatura B es 600 kelvins y la temperatura en C es 492 kelvins, ¿no? Por eso terminó siendo negativo, y es lo que se esperaba también, porque en el proceso CB se fue desde el volumen C, que era mayor, se fue reduciendo, se fue comprimiendo el gas hasta el volumen B. Entonces el trabajo es toda esta área bajo la curva, y como se comprimió el gas, ¿no? Como entró en compresión, el trabajo terminó siendo negativo. Bien, y para el proceso BA, mejor dicho, para el proceso BA, el trabajo es cero, porque es un proceso a volumen constante, no cambia el volumen, no se expande ni comprime, por lo tanto, no hace trabajo. El trabajo en este proceso es cero. Por lo tanto, el trabajo total sería la suma de todos estos trabajos, 1, 2 y 3, ¿no? Que el trabajo 2 es negativo, y esto terminaría siendo resta, y el trabajo 3 es cero. El trabajo total, por lo tanto, en este ciclo termodinámico es menos 1946 joules. Eso es el trabajo total, ¿no? En este sistema. Bien, esa sería la solución en este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio, jóvenes? ¿O alguna duda? Ninguna, ¿no? Bien. El ejercicio número 7. Una bomba de aire tiene un cilindro de 0.25 metros de longitud con un pistón móvil. La bomba se utiliza para comprimir aire de la atmósfera a una presión absoluta de 1.01 por 10 a la 5 pascales e introducir en un tanque muy grande cuya presión manométrica es de 4.2 por 10 a la 5 pascales. Para el aire, la capacidad calorífica volumen constante, 20.8 joules sobre mol Kelvin. Inciso A. El pistón inicia la carrera de compresión en el extremo abierto del cilindro. ¿Qué distancia se ha movido el pistón en el cilindro cuando comienza a fluir aire del cilindro al tanque? Suponga que la compresión es adiabática. Inciso B. Si el aire se introduce en la bomba a 27 grados centígrados, ¿qué temperatura tendrá una vez comprimido? Inciso C. ¿Cuánto trabajo efectúa la bomba al introducir 20 moles de aire en el tanque? Bien, entonces tenemos estos datos, tenemos la longitud de ese cilindro donde va a ir jugando el pistón, comprimiendo aire para introducirlo en el tanque, ¿no? P sub 0 es la presión atmosférica que nos dan también la capacidad calorífica volumen constante para el aire, la temperatura, para esto es para el inciso B, la temperatura 27 grados centígrados, la temperatura del aire, y una vez que se comprime para entrar al tanque, se incrementa la temperatura del aire, ¿no? Ese incremento de temperatura debemos determinar el inciso B, cuánto crece esta temperatura, ¿no? Y nos dice que estamos trabajando con 20 moles, ¿no? Esos 20 moles se lo va a comprimir para ingresarlo a ese tanque. No olvides registrar este dato, que es 4.2 por 10 a la 5 pascales. Que lo vamos a llamar presión 2. Y ya, pero esta presión nos dicen presión manométrica, ¿no? Es decir, que esta presión es delta de P sub 2. Ese dato que nos dan es presión manométrica, lo que significa que la presión es delta de P2, es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, a este valorcito habría que sumarle la presión atmosférica para conocer la presión absoluta en el tanque. Esto me faltó anotar acá. Bien, resolveremos entonces el ejercicio y entenderemos primeramente. No, lo podemos analizar como una compresora. Es un pequeño tanquecito donde se va a introducir gas atmosférico nomás, solo que bien comprimido, ¿no? Lo que utilizan los gomeros para inflar las llantas, etcétera. Acá se introduce gas atmosférico bien comprimido, y esa energía interna que tiene acá el gas comprimido, que se utiliza para inflar neumáticos, algunos instrumentos como taladros, caladoras, sierras circulares, trabajan en función
de la presión de este gas contenido acá. Se libera ese gas y ese flujo que se va generando, ¿no? Y ese flujo es debido a la expansión del gas que está comprimido acá, se utiliza como trabajo, ¿no? Con taladros, etcétera, instrumentos que funcionan con ese flujo de un gas. Bien, entonces este tanquecito tiene una presión P sub 2 absoluta, que la podemos conocer como lo hemos dicho, como el dato que nos dan es la presión manométrica, y la presión P sub 2 la conseguimos simplemente sumando a esa presión manométrica la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta en el tanquecito es 5.21 por 10 a la 5 pascales, es la presión P sub 2. Entonces en el tanquecito con esta bombita vamos a ir ingresando cada vez más cantidad de aire. No, la bombita, en esta bomba tenemos un pistón dentro del cilindro. Este pistoncito se va para la izquierda, se abre la válvula hacia el aire, ingresa aire, se cierra la válvula, comprime este pistoncito ese gas para enviarlo, ese gas comprimido, hacia el tanque, ¿no? La conexión en el tanque tenemos una válvula, que esta válvula solo se abre cuando el flujo de aire es del cilindro hacia el tanque, ¿no? Y esta válvula de acá solo se abre cuando el flujo del aire es de hacia afuera, del gas atmosférico, hacia el cilindro, ¿no? Solo se abre en esa dirección. Ahora, si es en la otra dirección, esta válvula se cierra, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos es el pistoncito se desplaza a la izquierda, genera un vacío, por lo tanto el flujo de aire tiende a entrar por esta región, ¿no? Entonces la válvula se abre y hay aire que se llena en esta región. Luego de ese punto, esta longitud del cilindro es L. Como se llena acá al aire, esto está abierto a la atmósfera, en una primera instancia la presión en el cilindro, lo que tenemos acá, aire, es P sub 0, es presión atmosférica nomás. Un motorcito está generando esto, ¿no? Un motor eléctrico para que el pistoncito oscile de izquierda a derecha, comprimiendo y expandiendo el gas en este interior. Luego lo que sucede es que se cierra esta válvula porque se va a comprimir el gas. Acá el pistoncito va a empezar su carrera hacia la derecha para comprimir el gas. Entonces el gas atmosférico, el gas del aire, tendería a salir en esa dirección. Esa es la dirección natural con la cual va a tener. Entonces esto se va a cerrar debido a ese flujo, se va a cerrar esta válvula y esta válvula se va a abrir. El flujo es en esa dirección, entonces esta válvula se abre, ¿no? En primera instancia esta válvula está cerrada porque tenemos acá en el tanquecito gas almacenado a esta presión, 5.21 por 10 a la 5 pascales, mayor a la presión atmosférica. Y acá en el interior del cilindro tenemos solo presión atmosférica. La tendencia del gas es ir en esta dirección, ¿no? Va desde las regiones con mayor presión hacia las regiones con menor presión absoluta. Entonces, el gas del tanque tiende a ir hacia el cilindro, ¿no? Como esa es la ruta del gas, esta válvula se cierra y solo se abre cuando la ruta del gas es en esta dirección, del cilindro hacia el tanque. Y cuando se genera esa dirección, esta válvula se cierra ya también, ¿no? Estas válvulas solo permiten el paso en una sola dirección. Esta válvula de acá abajo solo se abre cuando la dirección es hacia el cilindro y esta de acá arriba se abre solo cuando la dirección es hacia el tanque. Bien, entonces, ¿en qué momento va a empezar a fluir? Nos dice cuánta distancia va a recorrer el pistoncito para que este gas dentro del cilindro empiece a fluir hacia el tanque, Eso va a ocurrir cuando la presión en el interior del cilindro empiece a crecer mayor que la presión del tanque, ¿no? Y el gas de forma natural va a ir de esta presión más alta hacia la presión más baja, que va a ser P sub 2. Entonces hay que comprimir este gas de tal manera que la presión acá se incremente mayor a P sub 2, ¿no? Entonces, esto va a empezar con P sub 0, acá tenemos presión atmosférica nomás, está abierto a la atmósfera, se va a cerrar la válvula luego, lo vamos a comprimir y esta presión se va a empezar a incrementar. Y en el momento en que iguale a P sub 2, a partir de ahí ya su presión va a ir creciendo cada vez más y a partir de ahí va a ir ingresando gas hacia el tanque, ¿no? Va a ir ingresando gas hacia el tanque. Entonces, cuando se desplace una cierta distancia D, que es lo que necesitamos determinar en el inciso A, la presión acá ya es P sub 2 igual a la presión del tanque y se empieza a generar un flujo del aire del cilindro hacia el tanque, ¿no? Entonces, esta distancia hay que conocer.
Y ya sabemos cuál es la condición, que la presión 2 debe ser igual a la presión del tanque. A partir de ahí empieza a fluir gas hacia el tanquecito. No, esa condición era importante, nada más. Bien, entonces resolveremos para determinar esa distancia de... partiremos de la ecuación de estado de un gas ideal. En el sistema tenemos el número de moles constante porque se cierra la válvula que deja ingresar aire atmosférico, se cierra, y durante este trayecto desde hasta D, esta válvula también está cerrada, la que va al tanque, ¿no? Y una vez que llega a D, cuando la presión es igual a la del tanque, recién se abre para que empiece a fluir aire hacia el tanque, ¿no? Entonces, la cantidad de sustancia que tenemos en el cilindro es la misma, R es una constante, ¿no? De por sí, de un gas ideal. Entonces, esas dos tenemos constantes, esas dos. Por supuesto, la presión va a cambiar en todo ese proceso, también el volumen, y por supuesto la temperatura. A medida que se va comprimiendo, el gas va a incrementar su temperatura. Entonces, la temperatura pasa a dividir al otro lado de la igualdad, y queda NR en el lado derecho de la igualdad, que eso es una constante. Eso es una constante, va a ser siempre el número. La combinación en esta operación de estas tres cantidades físicas siempre es el mismo valor. Entonces, esto aplicamos en el punto inicial, es decir, antes que comprima el pistón el gas, es decir, cuando el gas ocupa todo el volumen, cuando el pistoncito se encontraba en esta región, ¿no? Es decir, esa relación lo aplicamos cuando el pistón se encuentra en esta región, acá todo el volumen del gas, y esa misma ecuación la vamos a aplicar cuando el pistoncito desplaza esta cierta distancia D y el gas se encuentra acá, todo comprimido en esa región. Suponiendo que el cilindro junto con el pistón tiene una superficie transversal S para definir el volumen, entonces presión por volumen sobre T en el punto inicial, ¿no? Antes de que empiece a comprimirlo el pistón, el gas. Entonces presión por volumen en ese instante, el pistoncito se encuentra en el extremo izquierdo del cilindro y la longitud es L. Por lo tanto, el volumen del gas en el cilindro es esa superficie transversal por esta longitud L, ¿no? S por L. Ahora este mismo cociente en el punto 2, en esta región, cuando tenemos el gas confinado en toda esta región bastante pequeña, ¿no? Entonces, en esta región la presión es P sub 2, tiene que ser la misma del tanque para que en ese punto empiece a fluir gas atmosférico hacia el tanque. Entonces, ahí la presión es P sub 2, la misma que del tanque. El volumen en esta región es esa superficie transversal S por esta longitud, ¿no? Esa longitud termina siendo L menos D, ¿no? S por L minúscula, y ese L minúscula es L mayúscula menos D. Esto es el volumen en ese instante final, cuando está ya en compresión el gas y ya empieza a fluir hacia el tanque, ¿no? Dividido entre la temperatura 2, que es diferente, ¿no? Se ha incrementado seguramente su temperatura. Muy bien, acá la S se simplifica, está bien porque no teníamos ese dato, por lo tanto la ecuación termina de esa forma. P sub 2 pasa a dividir al otro lado de la igualdad y T sub 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Para determinar D. Bien, para determinar D aún nos faltan datos, tenemos todo excepto las temperaturas T1 y T sub 2. Bueno, aunque T1 nos dan en el inciso B. Bien, esas temperaturas nos faltan para determinar D. Así que como el proceso en la pregunta nos dice, el proceso es adiabático, una vez más vamos a utilizar la ecuacioncita que igual lo hemos utilizado en el ejercicio anterior, que es esta. La temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es igual a una constante, es una constante. Entonces, esto se cumple en un proceso adiabático, ¿no? Que así es este proceso, como nos dice en el ejercicio, es decir, mientras se va comprimiendo el gas en este cilindro, incrementa su temperatura, pero esa compresión es tan rápida que el gas caliente casi nada de energía la transmite hacia el motorcito, ¿no? A este conjunto de bloque de motor que se va a incrementar su temperatura porque el gas es caliente también, ¿no? Entonces es tan rápido que nada de energía fluye a ese sistemita, ¿no? Proceso adiabático. Bien, entonces de la misma manera que hemos hecho con esta condición, presión por volumen sobre temperatura una constante, aplicada en el punto inicial y final, ¿no? Cuando el pistoncito se encontraba en el extremo izquierdo del cilindro,
y cuando se encuentre en esta posición, de la misma manera vamos a aplicar esto, ¿no? En el punto inicial y final, en esos mismos dos puntos. Entonces, en el punto inicial, cuando no había compresión, la temperatura era 1 y el volumen es 1 también. Y en el punto 2, acá, como se encuentra el gas en esta región, la temperatura es T sub 2 y el volumen es B sub 2, elevado a la gamma menos 1. El volumen B1 es S por L, eso ya lo hemos puesto acá, y el volumen 2 es S por L menos D. Entonces, buscamos justamente este cociente T2 sobre T1, entonces temperatura 1 pasa a dividir para tener justamente ese cociente que necesitamos, y el volumen 2 pasa a dividir al lado izquierdo de la igualdad. ¿No? Trabajamos un poquito acá todavía, ¿no? Antes de reemplazarlo en esta ecuación, ese cociente, trabajaremos un poco en los volúmenes, porque al igual que en este caso, también se va a simplificar esa superficie transversal. Entonces, el volumen 1 es S por L y el volumen 2 es S por L menos D. ¿No? Y como ambos están elevados a la gamma menos 1, entonces ese gamma menos 1 lo hemos factorizado para que represente al numerador y al denominador. Entonces acá se simplifica la superficie transversal S, tenemos esta expresión, y ahora sí esto podemos reemplazarlo en esa ecuación, en este cociente que tenemos de esas dos temperaturas. En vez de ese cociente, todo esto ya distribuyendo la potencia al numerador y al denominador. Por eso L a la gamma menos 1, L menos D a la gamma menos 1. ¿No? Esa potencia se lo ha distribuido. Todo esto es el cociente de temperaturas. Esto que está dividiendo, L menos D elevado a la gamma menos 1, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar, y acá juntamos L con L a la gamma menos 1. Tienen la misma base, L, entonces podemos representarlo una sola base con la suma de sus potencias. Gamma menos 1, se sobreentiende que este L tiene potencia 1, positivo, entonces más 1. Más 1 menos 1 se van, entonces en la potencia solo quedaría gamma acá. ¿No? Entonces tenemos acá P sub 0 sobre P sub 2, L a la gamma, ¿no? En el numerador. El denominador, L menos D, paréntesis, a la gamma menos 1, pasó a multiplicar y se encuentra acá. Y lo mismo en este caso, tienen la misma base estos dos, L menos D es la base, entonces hacemos una sola base con la suma de sus potencias, gamma a la menos 1, y se sobreentiende que acá la potencia es más 1. Por lo tanto, lo mismo en este caso, gamma menos 1 más 1, 2 más 1 menos 1 se simplifica, y gamma nomás termina siendo. Esta potencia pasa al otro lado de la igualdad como raíz, ¿no? O su inverso, 1 sobre gamma, ¿no? Al otro lado de la igualdad, 1 sobre gamma tenemos acá, y despejamos D. D pasa a, está restando, pasa a sumar, todo esto pasa a restar al otro lado. La potencia es 1 a la gamma, y acá L tiene como potencia gamma. L puede salir de este paréntesis, ¿no? Puede salir de este paréntesis y se factoriza. Lo que se ha hecho acá es D igual L menos P sub 0, P sub 2, L a la gamma a la 1 sobre gamma. No, ese sería el despeje para D. L como tiene potencia gamma, entonces puede salir de este paréntesis. P sub 0 sobre P sub 2 a la 1 sobre gamma. No puede salir. Entonces ahí está. De acá se ha factorizado L, por eso termina siendo 1 menos el cociente de las presiones elevado al inverso de gamma, elevado a la 1 sobre gamma. Entonces ese es D, ya tenemos todo, no, nos falta gamma porque lo que nos dan es C sub V. No, pero a través con este datito se puede hallar gamma también, a través de esa definición que ya habíamos utilizado también en la anterior pregunta. Gamma es el cociente de las capacidades caloríficas, y la capacidad calorífica... Perdón, no lo he escuchado. Había una pregunta. No, está bien, ingeniero. Sí, está bien, ingeniero. Ah, ya, fue accidental, ok. CP sobre CB, ¿no? Y CP es CB más R, ¿no? CP, CB más R. Entonces, esto reemplazando acá. Por lo tanto, gamma es, en vez de CP, es porque CB es lo que nos dan, ¿no? En este caso, CB nos dan, CP sería CB más R, reemplazando acá CB, que es el dato que nos dan, más R, que es una constante, gamma termina siendo 1.40. Entonces, eso ya podemos reemplazar acá en la potencia. Tenemos las presiones, tenemos la longitud, 0.25 metros. Por lo tanto, esa distancia que recorre el pistón para que empiece a fluir del cilindro
para que empiece a fluir el gas del cilindro al tanque, es 0.172 metros, ¿no? 17 centímetros más o menos, ¿no? De esos 25 centímetros que tiene el cilindro, 17 centímetros se utilizan para comprimir el gas, y a partir de ahí empieza a fluir el gas del cilindro al tanque. Bien, eso es para el inciso A. Para el inciso B, a ver, recordemos que es el inciso B, si el aire se le introduce a la bomba a 27 grados centígrados, ¿qué temperatura tendrá una vez comprimido? Bien, para el inciso B vamos a utilizar ya una ecuación que ya teníamos, que es esta de acá, ¿no? Tenemos la temperatura 1, que nos dan 27 grados centígrados, eso por supuesto en kelvins, y nos piden la temperatura 2, luego de recoger esa distancia de 0.17 metros, ¿a qué temperatura se incrementa el gas, no? Se ha comprimido, ¿a qué temperatura T sub 2 se incrementó? Entonces, esta ecuación vamos a utilizar porque ya tenemos D, es la respuesta del inciso A, y ya también tenemos gamma, ¿no? Que es 1.40. Entonces, utilizando esta ecuación ya es más sencillo el inciso B. T sub 1 pasa a multiplicar, ese es el dato que nos dan, 27 grados centígrados, eso en kelvins. Y reemplazando los datos que tenemos, la respuesta del inciso A y gamma, la temperatura T sub 2 termina 478 kelvins, que en grados centígrados sería 205. Bien, esa es la respuesta para el inciso B. Y para el inciso C, finalmente nos piden calcular el trabajo. A ver, ¿cuánto trabajo efectúa la bomba al introducir 20 moles de aire en el tanque? Entonces, para el inciso C calculamos el trabajo. Esta formulita para el trabajo utilizamos la ecuación de estado de un gas ideal para la presión nRT sobre V. NR sale, la cantidad de moles es constante. Este trabajo que estamos calculando, por supuesto, solo es el trabajo realizado hasta este desplazamiento D, ¿no? Hasta el desplazamiento D, ¿no? Porque a partir de ahí se abre la válvula y empieza a fluir gas atmosférico hacia el tanque, porque la presión ya es 2 y mientras más se comprima el pistón, mayor va a ser la presión y empuja más al gas hacia el tanque, ¿no? Entonces, el trabajo que vamos a calcular solo es desde el pistón, desde este extremo del cilindro hasta que recorre esta distancia D. Ya, ese trabajo vamos a calcular. Por supuesto, no vamos a calcular el trabajo ya después de que se abre la válvula y el trabajo cuando circula del pistón hasta el otro extremo. Eso ya no lo vamos a calcular porque necesitaríamos conocer el volumen del tanque, porque ya la válvula se abre y este gas empieza a interactuar con el gas que hay en el tanque, ¿no? Entonces, para calcular ese trabajo restante en este trayecto de acá hasta el final del cilindro, es necesario conocer el volumen del tanque para eso y cuánto de gas hay en el tanque, ¿no? Entonces, esos datos no nos los dan. Entonces, no es posible calcular ese trabajo en esta región. El trabajo que vamos a calcular es ese trabajo realizado hasta que recorre esta distancia D nomás, no todo lo que recorre por todo el cilindro que tiene longitud L. Bien, entonces, ¿dónde era? Acá. Reemplazamos, ¿no? Presión por la ecuación de estado de un gas ideal, nRT sobre V. El número de moles, por lo tanto, en ese recorrido del pistón, en esa distancia D que recorre, el número de moles es constante porque ambas válvulas están cerradas. Es la misma, no va a cambiar. Una vez que se abre la válvula, para que empiece a ingresar del cilindro hacia el tanque, ahí sí cambia el número de moles, ¿no? Empieza a interactuar con el volumen del tanque, ahí sí ya nos saldría el número de moles de este integral. Pero mientras sigan cerradas ambas válvulas, esta es la misma, por lo tanto puede salir de la integral. Lo mismo que R, que es una constante, T no sale de la integral porque va cambiando, se va calentando el gas a medida que se comprime y por supuesto su volumen también va cambiando. Entonces esas dos dentro de la integral se quedan y lo mismo que en el anterior ejercicio. En vez de T utilizamos esta ecuación para un proceso adiabático, ¿no? Que es lo que nos dice en el ejercicio. El volumen que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la igualdad, por lo tanto, la temperatura es esa constante sobre el volumen a la gamma menos 1. Eso reemplazamos en esta ecuación. NR afuera, y todo esto es esa temperatura, T. Constante sobre el volumen a la gamma menos 1, constante. Esta constante, que es de esta propiedad, para este proceso adiabático, sale de la integral. Y acá lo mismo que hicimos antes, ¿no? La potencia es 1 de este volumen,
tiene la misma base, en ambos casos es V el volumen, entonces una sola base con la suma de sus potencias, gamma menos 1 más 1, entonces se van 1 y solo queda gamma. Entonces volumen a la gamma en el denominador, todo eso sube al numerador cambiando de signo a su potencia, por eso menos gamma en el numerador acá el volumen. Este integral ya lo hemos visto, más 1 su potencia dividido entre esa misma cantidad, esto lo sacamos del paréntesis, ¿no? 1 menos gamma, y lo mismo, el volumen pasa al denominador cambiando de signo su potencia, por eso gamma se vuelve positivo y este más 1, menos 1 acá. Reemplazamos el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Volumen 2 menos 1 sobre volumen 1 a la gamma menos 1, y lo mismo, la constante ingresa en el paréntesis para obtener este cociente, ¿no? Y este cociente es la temperatura 2, ¿no? Es como que aplicamos en el punto 2, esta condición para un proceso adiabático, ¿no? Entonces, la temperatura 2 por el volumen 2 es una constante, este volumen 2 está en el denominador, dividiendo esa constante, y esto es la temperatura 2. Y lo mismo para esta cantidad de acá, eso termina siendo la temperatura 1. Ya está, tenemos las temperaturas en ambos instantes. La temperatura es dato, 27 grados centígrados, y la temperatura 2 es lo que habíamos calculado en el inciso C. Y gamma también lo tenemos del inciso A. Por lo tanto, el trabajo total realizado, bueno, le he copiado lo mismo, es menos 74 kilojoules, 74.000 joules, sale aproximadamente, ya aproximadamente, salía 74.300, no sé cuánto. Entonces, en kilojoules directamente redondeado este valor del trabajo. Bien, sale negativo porque el gas está en compresión. Acá lo que estamos estudiando es el gas en el interior del cilindro, el cual se está comprimiendo, ¿no? Entra en compresión porque se comprime, es que el trabajo termina siendo negativo. Ahora, lo que nos preguntan es el trabajo realizado por la bomba. Entonces, a la bomba lo está alimentando un motor eléctrico seguramente que está haciendo oscilar de izquierda a derecha al pistoncito, y el pistoncito está generando esas compresiones en el gas, ¿no? Entonces, la bombita, el pistón está, si tomamos como referencia el pistón es el que está ejerciendo ese trabajo para comprimir el gas, por lo tanto, el pistón estaría realizando un trabajo positivo de 74 kilojoules, ¿no? Es decir, en nuestro sistema, el gas está acá, se comprime, entonces el trabajo realizado por el gas es negativo, porque está en compresión. Pero si analizamos el pistoncito, hace el mismo trabajo, porque el pistoncito, debido al motorcito eléctrico con el cual está conectado, ejerce una fuerza F en esa dirección hacia la derecha y genera un desplazamiento en el pistón también a la derecha, que sería este D, ¿no? Entonces, la fuerza A y D tienen la misma dirección, por lo tanto, su producto escalar sería directamente la multiplicación de sus módulos, de la fuerza, de la intensidad de la fuerza por el desplazamiento. Claro que esta fuerza es variable, ¿no? Es variable. Pero el trabajo total realizado por el pistón es el mismo trabajo realizado por el gas en esta compresión, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros analizamos el trabajo realizado por el pistoncito, termina siendo positivo, dependiendo de cuál es la referencia, ¿no? Este es el trabajo realizado por el gas, ese mismo es el trabajo realizado por el pistoncito, solo que positivo. Bien, pero como nos dicen por la bomba, ¿no? ¿Cuánto trabajo efectúa la bomba al introducir 20 moles de aire en el tanque? Entonces, la bomba es todo eso, ¿no? El cilindro más el pistón más ese motorcito que está generando ese movimiento en el pistón, ¿no? Y ese motorcito es el que está haciendo la fuerza y el trabajo para comprimir el gas. Entonces, la bomba estaría realizando el mismo trabajo, solo que positivo, ¿no? Al ser referencia a la bomba. Solo que esto lo voy a corregir. Esto sería positivo. Ese mismo trabajo. Bueno, eso descontando las fricciones que podría haber en los rodamientos, en los engranajes para que ese motorcito eléctrico, ese movimiento rotacional que tenga, lo pueda transformar en movimiento lineal de ida y vuelta en el pistón, ¿no? Todas esas conexiones seguramente generan algo de fricción, se van calentando esos componentes, y ahí parte del trabajo realizado por el motor eléctrico se desperdicia en forma de calor por esas fricciones, ¿no? Pero despreciando esas fricciones,
los trabajos son iguales en el gas y la bombita que realiza. Bien, eso sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio o alguna duda? ¿Alguna observación? Ninguna, ¿no? Muy bien, estos serían los 3 ejercicios para esta clase, jóvenes. Les dejo un ejercicio en el Classroom. Este ejercicio